El 1 de enero de 1959, hace exactamente 60 años, Cuba se convirtió en el corazón de una revolución triunfante que sacudió violentamente a Latinoamérica y el mundo. Ese día, el dictador Fulgencio Batista abandonó la isla y la guerrilla, con un tal Fidel Castro al frente, proclamó en Santiago el inicio de la revolución. El camino ha sido largo, pero hemos llegado, proclamó ante la multitud, sin ser consciente de que el camino apenas acababa de comenzar. Las siguientes décadas hicieron de la Cuba socialista, aliada a la URSS, objeto de odio y de amor, de críticas y alabanzas. Para Estados Unidos, La Habana se convirtió en su bestia negra, a la que trató de derrotar con una desastrosa tentativa de desembarco en Bahía de Cochinos, comandada por la CIA en abril de 1961. El pueblo armado aplastó el intento de invasión de los mercenarios. En febrero de 1962, Washington impuso a la isla un embargo comercial que aún perdura. La victoria, patria o muerte, venceremos. Ese mismo año, en octubre, la crisis de los misiles instalados en Cuba por los soviéticos hizo temblar el planeta y colocó a la humanidad al borde de una guerra nuclear. Entre tanto, el modelo cubano ganaba adeptos. Los avances sociales en salud y educación conquistaron a la población cubana y se convirtieron en fuente de inspiración para los movimientos izquierdistas de América Latina, aunque al tiempo la comunidad internacional ponía sobre la mesa la cuestión de los derechos humanos y los presos políticos. La desaparición de la URSS, sostén económico de La Habana, fue un golpe durísimo y provocó una terrible penuria en la isla, con los balseros como imagen de la desesperación de la población. Pero el barco del castrismo siguió a flote, incluso cuando en julio de 2006 Fidel Castro, enfermo, dejó el poder en manos de su hermano Raúl, que puso en marcha un programa de reformas. 60 años después, ¿qué queda de la revolución? Cuba está hoy gobernada por Miguel Díaz-Canel, un presidente de 58 años que no luchó junto al fallecido Fidel Castro. Y aunque Raúl sigue siendo una figura en la sombra, un viento de cambio sopla en la isla, cada vez más aislada en una región que vira hacia la derecha y obligada a adaptarse para evitar el naufragio económico. El próximo 24 de febrero los cubanos votarán en referéndum una nueva constitución que ratifica al Partido Comunista como partido único, pero que al tiempo reconoce la propiedad privada, el mercado y abre las puertas a la inversión extranjera. Buen día, licenciado, compañeros y compañeras. Mi nombre es Damaris Eunice Rosales Salazar y les hablaré un poco sobre la Revolución Cubana. El inicio de la Revolución Cubana. En México, Castro organizó la expedición del yate Grama, que desembarcó en Cuba en noviembre de 1956. Pese a su derrota inicial, Castro y su movimiento 26 de julio, el M-26, crearon un foco guerrillero en Sierra Maestra, provincia de Oriente, que sería la base del ejército rebelde. El M-26 había surgido de la izquierda del Partido Ortodoxo con una ideología igualitaria, socializante, nacionalista y antinorteamericana. Mientras la guerrilla se consolidaba en la sierra, la oposición urbana también creció y comenzó a desarrollar acciones armadas en las ciudades, en un contexto en que la represión contra los militares antidictatoriales no dejaba de crecer. En 1957 la guerrilla de Castro había logrado una cierta entidad, pero aún no estaba en condiciones de impulsar la insurrección que acabara con Batista. Su propuesta de huelga general fracasó en medio de la indiferencia popular y por la falta de apoyo de los sindicatos oficialistas y comunistas. El Partido Comunista, conocido como Partido Socialista Popular, PSP, rechazaba la táctica insurreccional. Lentamente la guerrilla salió de su aislamiento gracias a una ofensiva militar en los llanos con quema de cañaverales y destrucción de cosechas. La apertura de dos frentes guerrilleros al mando de Raúl Castro y Juan Almeida y la coordinación de las acciones militares por Camilo Cienfuegos y Ernesto Che Guevara
consolidaron el avance revolucionario mientras la integración militar del PSP en el M-26 aumentaba la agitación urbana por su experiencia en la lucha revolucionaria y su mayor protagonismo. Los cuadros comunistas ocuparon puestos claves en el M-26 y controlaron el ejército rebelde con el aval de Fidel y Raúl Castro. Este es uno de los elementos que explica el rápido giro prosoviético de la revolución tras la toma del poder. La caída de Batista. En julio de 1958, el Pacto de Caracas consolidó la coalición antibatista y aceleró la caída de la dictadura, ya que sin apoyo de Washington, que desde abril no le enviaba armamentos, en agosto comenzó la ofensiva final y el 1 de enero de 1959, con el pueblo en la calle y enarbolando las banderas de la moralización, el nacionalismo y el antiimperialismo, los seguidores de Castro tomaron La Habana. Fidel Castro toma el poder. El respaldo popular del M-26 le permitió a Castro hacerse con el control de la situación para impulsar transformaciones políticas, sociales y económicas. Comenzó así un proceso revolucionario caracterizado por el tradicional nacionalismo cubano y con un gran consenso entre la población. Sin embargo, en muy poco tiempo, Castro impulsó un giro autoritario de un fuerte contenido personalista y marcado por su liderazgo y su carisma. El antiimperialismo y el nacionalismo se convirtieron en los ejes del discurso revolucionario. Patria o muerte es la principal consigna del régimen, que adoptó el marxismo-leninismo, y Castro señaló que en Cuba solo se podía ser revolucionario si se era comunista. Tras su integración en el bloque soviético, Cuba puso en marcha políticas igualitarias para construir el socialismo, un objetivo al que todavía no ha renunciado. Algunas explicaciones insisten en que la oposición norteamericana al rumbo socializante de la revolución explica el giro prosoviético, pero lo cierto es que estas tendencias estaban respaldadas por Castro y muy asentadas en parte del núcleo dirigente del M-26. Tendencias y reformas de Fidel Castro. Las diversas tendencias que coexistían en el movimiento revolucionario fueron controladas por Fidel Castro. En sus comienzos, la revolución se apoyó en la burguesía urbana, ya que los obreros urbanos y rurales y los empresarios y terratenientes azucareros no se implicaron en la lucha contra Batista. A principios de 1959 había renacido la vieja revolución cubana con sus banderas nacionalistas, moralizadoras y antidictatoriales, que fueron convertidas por Castro en una revolución social que con su giro prosoviético generó graves conflictos con Estados Unidos. Halperin Dongi señala que lo novedoso de esta situación no era el autoritarismo, algo frecuente en América Latina, sino la marcha hacia la revolución social. La negativa de Castro a institucionalizar la revolución y a convocar elecciones respondía a su decisión de mantener el rumbo revolucionario. En 1959 tuvieron lugar las primeras reformas de tono populista y escasamente revolucionaria, las seguidas de la nación, de intereses norteamericanos y de una reforma urbana que rebajó y congeló los alquileres. Estas medidas se complementaron con campañas de alfabetización y una red sanitaria que garantizaba atención médica a toda la población. Esta moderación inicial le permitió al gobierno ampliar su base de apoyo popular. Continuando con el tema de la Revolución Cubana,
La situación económica de esta revolución fue controlada por jóvenes tecnócratas, jóvenes con experiencia en organismos internacionales y partidos industrializados hacia el desarrollo, objetivo que se alcanzaría mediante la intervención estatal y el crecimiento del mercado interno. Pero cuando Che Guevara asumió el control del sector industrial y bancario para poner en marcha sus objetivos socializantes, esos objetivos fueron dejados de lado. Guevara quería implantar rápidamente el socialismo y en su búsqueda del hombre nuevo había que destruir la economía del mercado y eliminar cualquier incentivo material, ya sea en dinero o en especie, y reemplazarlo por un incentivo moral que estimularía la productividad del trabajo, pero la experiencia fracasó. Carlos Rafael Rodríguez, un dirigente comunista vinculado al castrismo, antes del triunfo revolucionario se mostró contrario a Guevara, ya que era partidario de un mayor gradualismo. Si bien este no fue escuchado y los fracasos condujeron al abandono de la industrialización y en un giro de 180 grados se volvió a explotar algunos productos primarios de baja productividad como el níquel. Y comenzaba así una nueva constante en la política económica castrista. Ahora, al hablar de la situación económica y militar, Estados Unidos se enfrenta a la Unión Soviética en la Guerra Fría. Raúl Castro, relacionado con los comunistas, antes de la revolución controló el aparato militar y fue puesto al frente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, heredero directo del ejército rebelde. El funcionamiento de tribunales de excepción para juzgar los crímenes de guerra y el pedido de Castro para cambiar el sistema panamericano y las relaciones económicas entre América Latina y Estados Unidos terminaron de distanciar a Cuba de Washington y de América Latina. Cuando Estados Unidos quiso presionar a Cuba con la amenaza de suprimir la cuota azucarera, su principal fuente de divisas, se acentuó el conflicto. Fue entonces, en febrero de 1960, cuando el delegado soviético de La Habana se ofreció a adquirir todo el azúcar necesario para sustentar el régimen, y desde entonces los lazos entre Cuba y la Unión Soviética se estrecharon. El impacto de la revolución en Latinoamérica. El triunfo de la revolución fue un estímulo para Latinoamérica, ya que, inspirado en el modelo cubano, se intentó crear focos guerrilleros rurales para la conquista del poder. El ejemplo de Castro y Che Guevara prendió en América Central, en Guatemala y en Honduras, en el Caribe, en la República Dominicana, en los Andes, en Venezuela, Colombia,